Evangelio de hoy, martes 15ª semana del tiempo ordinario, Nuestra Señora del Carmen, memoria obligatoria. Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Las Sagradas Escrituras celebran la belleza del Carmelo, donde el profeta Elías defendió la pureza de la fe de Israel en el Dios vivo. En el siglo XII, algunos eremitas se retiraron a aquel monte, constituyendo más tarde una orden dedicada a la vida contemplativa, bajo el patrocinio de la Virgen María. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, reinaba en Judá, Rasón, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías: Sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear-Sabú, donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzada del batanero. Y dile: mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes. No te acobardes ante la cólera de Rasón, rey de Siria, y de Pekah, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina, diciendo: ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor: eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria, y Rasón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín, y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de 65 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 47. Dios es nuestro defensor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Dios es nuestro defensor. El monte Sión, en extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Dios es nuestro defensor. Los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios es nuestro defensor. Allí los invadió el pánico y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios es nuestro defensor. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Se puso Jesús a reprender. Quien ama corrige. Si reconocemos que el Señor nos ama, nos damos cuenta de que necesitamos su corrección. Esta corrección puede ser a veces un trago muy amargo, que incluye amenazas tan concretas que casi podemos tocarlas. ¡Ay de ti! Hasta el abismo precipitarás. ¿Quién nos librará de la ira venidera? Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, 10. Será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San
Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. El día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón y a Sodoma que a vosotros. En aquel tiempo Jesús se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menor rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Se puso a maldecir a las ciudades porque no se habían convertido. Dos ternas de ciudades. Por un lado, 3 ciudades de Palestina: Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm. Por otro, 3 ciudades que no eran consideradas como integrantes del pueblo de Dios: Tiro, Sidón y Sodoma. Los oyentes de Jesús conocían muy bien tanto la situación de unas como de las otras. Sabían que las segundas eran consideradas históricamente como malas, ya por sus depravadas costumbres, ya por su materialismo debido a su auge económico, mientras que las 3 primeras, por estar en el territorio de Israel, habían sido recorridas frecuentemente por el maestro nazareno, predicando la buena nueva, enseñando su mensaje evangélico, curando enfermos, resucitando muertos y perdonando a los pecadores. Ese era el cuadro histórico del que Jesús tomó pie para exponer su llamado de atención. En efecto, Jesús se puso a recriminar a las ciudades porque no se habían convertido. La expresión recriminar resulta fuerte, pero la realidad es grave. Maldijo, increpó, echó en cara a los habitantes de aquellas ciudades porque no se habían convertido, porque en esas ciudades, a la vista de sus moradores, el Señor había hecho sus milagros y les había enseñado su maravilloso mensaje, y sin embargo ellos no habían hecho penitencia, no se habían convertido y no habían admitido el reino de Dios. Tema central de la predicación del Maestro. Toma el Señor como punto de reflexión a los habitantes de las ciudades que viven en el lujo, en la prosperidad material, en las excesivas comodidades que los alejan del espíritu del Evangelio, que es espíritu de austeridad. No recrimina el Señor el hecho de que se habite en la ciudad. Siempre dentro de esta reflexión, no podré permitir que el hecho de integrar una sociedad desarrollada apague en mi espíritu el deseo de vivir en conformidad con las exigencias del Evangelio y aún con las obligaciones testimoniales que mi consagración al Señor me impone. Aquella gente no se convirtió y eso indignó al Señor.
Pero lo que hizo que el Señor le echara en cara su duro corazón fue el hecho de que ellos habían sido el objeto de su misión apostólica y en ellos había resonado la palabra de Dios, testimoniada hasta con milagros. Nosotros nos hallamos en idénticas circunstancias agravantes de nuestra falta de conversión verdadera. Hemos sido objeto de la predilección del Señor, que nos ha distinguido con la abundancia de sus gracias y ha querido que su Espíritu descendiera sobre nuestra mente. Debemos examinar si verdaderamente somos lo que aparecemos y aparecemos lo que en realidad somos. No sea que en el día del juicio se nos trate con mayor rigor debido a nuestra mayor responsabilidad. Vivencia. Nada mejor que meditar con detención y con entera sinceridad, sin deseo de darnos a nosotros mismos con toda facilidad el certificado de buena conducta, las palabras del apóstol, porque somos sus colaboradores. Los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. No damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministro de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos del 1 al 3. Puesta la mano en nuestra conciencia, podemos afirmar que a nadie estamos dando ocasión de escándalo o de desprestigio. Somos en todo. Nos presentamos y actuamos como ministros de Dios, servidores de Dios.